Al Señor por la bendición que nos da de estar acá. Tomen asiento todos. Vamos a leer Hechos 4:12 y vamos a tener la meditación de la palabra en esta hora. Bueno, el pastor Adrián ha tenido la bendición para mí de invitarle a esta hermosa congregación en esta noche. Nos hemos conocido en días anteriores. Y bueno, ya me voy a presentar más formalmente que de dónde vengo y por qué nos encontramos acá en La Plata. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Vamos a partiendo de este texto bíblico, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, ¿cierto, hermanos? Eso dice la palabra del Señor. Bueno, me presento formalmente. Mi nombre es William Alberto Valencia. Soy de nacionalidad colombiana. Me encuentro trabajando acá en La Plata. Estoy trabajando en una congregación que tenemos ubicada en el barrio Santana. Llevo en Argentina aproximadamente 4 años y medio. Hemos venido por una misión que estamos desarrollando acá en este país junto con un grupo de pastores colombianos y un grupo de pastores argentinos. Dios nos ha dado la bendición de llegar a diferentes lugares del país, desde La Quiaca hasta Puerto Madryn. Podemos decir que tenemos congregaciones donde estamos predicando el evangelio de nuestro Señor. Amén. Y bueno, Dios me ha dado la bendición de conocerme con el hermano Luis, con el pastor Adrián, y para mí es una bendición poder estar en esta noche en este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Así que hermanos, quiero permitirme en esta hora predicarles la palabra del Señor. Me he sentido muy bienvenido por ustedes y es una bendición. Amén. Bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Y como les decía, partiendo de esa escritura, qué bueno que miráramos por qué la iglesia tiene victoria en el nombre de Jesús. Porque tenemos victoria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, hablando de ese nombre o hablando del nombre en la Biblia, en la palabra del Señor, que es el texto inspirado por Dios por excelencia, encontramos, hermanos, la particularidad de ver cómo desde la antigüedad el nombre en las personas tenía una representación. Nosotros ponemos nombres a los que van naciendo y le ponemos un nombre por ahí que le combine bien, que le salga bonito, pero en los orientales, es decir, en aquellos donde fue escrita la palabra bíblica, para ellos poner nombres a una persona, poner el nombre a una persona tenía una connotación diferente. Por ejemplo, el nombre representaba el carácter y la personalidad de la persona. Si usted recuerda la historia de Jacob y Esaú, recuerda que Jacob nació después de su hermano, pero al salir Jacob estaba prendiéndole el calcañar, tomándole el calcañar desde la parte baja de su pierna, como queriendo salir el primero para tomar la primogenitura. Nosotros, los que son lectores de la Biblia, creo que sabrán ubicarse en la historia. ¿Y por qué se le llamó Jacob? Porque fue ese nombre que se le puso, Jacob. Bueno, desde su nacimiento y en el transcurso de su vida se dio cuenta de que era una persona que tenía una malicia para el engaño, como que tenía algo que lo llevaba a ser ventajoso, a sacar ventaja de la situación, y por eso su nombre fue Jacob, que significa suplantador, que significa engañador, o que significa usurpador. O sea, el nombre que se le ponía a una persona venía a representar parte de su personalidad. Amén. Y también, de una manera particular, a veces los nombres que se ubicaban a las personas en el relato bíblico no solamente tenían que ver a veces con parte de su personalidad o su carácter, sino tenían que ver también con algún suceso en especial que a lo largo de su vida o en algún momento específico habían tenido que soportar. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué significa Moisés? Salvador de las aguas. Salvador de las aguas.
porque fue un niño que la Biblia nos habla de que fue salvado de las aguas, amén. Por la misericordia del Señor, su vida se mantuvo para la bendición del pueblo de Israel. O por ejemplo, si usted lee la Biblia y encuentra a Isaac, ¿usted sabe qué significa el nombre de Isaac? Significa risa. ¿Por qué? Porque a Sara le causó risa escuchar al Señor diciéndole, van a tener un hijo. Y a Sara le fue risible. ¿Cómo es posible yo, una mujer vieja, estéril, cómo voy a tener un hijo? Y el Señor dijo, ¿por qué se ha reído tu mujer? ¿Será que hay algo imposible para mí? Por tanto, su nombre se llamará Isaac, por cuanto ella se ha reído. Entonces, los nombres en los orientales, en aquellos donde se escribió el relato bíblico, no solamente era una casualidad o que combinó con ciertas cosas, no, tenía que representar o representaba parte de la personalidad, parte del carácter y en algún momento, como les he mencionado, algún suceso en especial. No era simplemente una combinación hermosa, sino hacía parte en sí de la persona misma. Y bueno, quiero decirles de que la Biblia nos habla acerca del nombre del Señor. Mira, hay un texto en la palabra del Señor que si usted se ubica conmigo lo podría leer. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 13, encontramos cómo Dios se revela a Israel y va dándoles a conocer parte de su carácter, parte de sus atributos, parte de su poder y de su esencia. Lo va dando a conocer a partir de ese nombre que característicamente posee por excelencia. Gloria al nombre del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Mira lo que en la conversación, en ese llamamiento que tuvo Moisés ese día en la zarza que ardía y no se consumía, ahí hay un texto que en la conversación que tuvo con el Señor, que él le pregunta, bueno Señor, y si voy a los hijos de Israel, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo me les presento? ¿Cómo me van a creer? Y dice Éxodo capítulo 3, versículo 13. Digo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, es la pregunta, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. A Moisés le pareció importante saber el nombre de quién iba a ir a presentarse a los hijos de Israel. Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Está hablando de ese carácter eterno de Dios, de esa eternidad, de ese poder, de esa esencia que solamente está en Dios, de ser un ser eterno, inmutable, que no cambia con el paso del tiempo. Él vino a decirles con este nombre a Israel. Moisés se presenta y le dice, el yo soy me ha enviado. Estamos hablando de un ser eterno, no un ser humano, no un ser tal vez que pasó, que comenzó, sino un ser que siempre había existido. Pero Dios comienza a revelarle aún más y más a Moisés su carácter a partir de su nombre. Por ejemplo, mira lo que dice ahí mismo en Éxodo, pero ahora en el capítulo 6, mira lo que dice el primer versículo del libro de Éxodo. Cómo Dios comienza a revelar ese carácter, cómo Dios comienza a revelar esas características y atributos que solamente están en Él. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El Señor acá en la palabra dice, me aparecía a los patriarcas, a Abraham, a su hijo Isaac y al hijo de Isaac, Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Me les aparecí como el Dios omnipotente, pero no me les di a conocer en el nombre de Jehová. Es decir, que Dios estaba revelando ahora a través de Moisés a su pueblo una particularidad que no conoció Abraham, que no conoció Isaac y que no conoció Jacob. El asunto de la revelación acá de ese nombre de Jehová, de ese nombre que le dijo Dios a Moisés, vaya y diles que en nombre de Jehová vas.
a libertar al pueblo. Es que ahora había una situación, y era que Israel se encontraba esclavo. Israel nunca había sido, o bueno, los patriarcas nunca fueron esclavos, nunca fueron esclavizados, pero ahora Israel había sido esclavizado por el imperio más poderoso de su momento, que era Egipto. Entonces ahora Israel no solamente iba a conocer a un Dios omnipotente, sino también ahora iba a conocer un Dios libertador. Amén. Un Dios que los iba a sacar del yugo de esclavitud. Si usted lee la palabra del Señor y corroborando lo que estamos mirando, usted encontrará que en el libro de Génesis, en el capítulo 17, el Señor se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Por qué se le aparece de esta manera? Porque en Abraham fue el milagro de poder dar a luz un hijo, su parentela, de poder dar. Entonces se necesitaba, en ese momento Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero ahora, en el tiempo de Moisés, Israel estaba esclavo. Ya ellos conocían la historia de cómo era un milagro en sí el pueblo, cómo de la tierra muy lejana había venido Abraham para Dios bendecirlo y darle una gran familia, y el pueblo había crecido, pero ahora el pueblo estaba esclavo. Y es por esa razón que Dios le dice a Moisés: diles que vas en nombre de yo soy, diles que Jehová es mi nombre, que me di a conocer a los antiguos como el omnipotente, pero ahora en este nombre, ellos no me conocieron antiguamente, pero ahora van a conocer que yo soy Jehová, el que los va a libertar. Y creo que ustedes conocen la historia, cómo el Señor con mano fuerte, con brazo extendido, hizo milagros y envió plagas sobre Egipto, y Faraón fue menguado, Faraón fue de alguna manera, su ego bajó y tuvo que reconocer que Israel era un pueblo que tenía a un Dios fuerte, a un Dios libertador. Jehová es su nombre, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, fíjense ustedes cómo Dios va revelándose. O por ejemplo, también Dios se revela a Abraham cuando Abraham dijo: Jehová proveerá, Jehová diré. Cuando faltaba el cordero para el sacrificio era Isaac, pero faltaba el cordero, como lo mencionó Isaac. Está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo: Jehová diré, Jehová proveerá. Y él proveyó el cordero. O en algún momento cuando Israel se encontró en la prueba de la lucha, porque tuvieron que encontrarse en el desierto y en la peregrinación hacia la tierra prometida, se encontraron con situaciones difíciles, se encontraron con momentos críticos. Pero la Biblia dice que Jehová es el que levanta bandera. Es decir, que ellos no tenían un ejército poderoso, no tenían un poderío sobre el cual fundamentarse en su peregrinación, pero ellos dijeron: pero Jehová Nisi, Él es el que levanta bandera, y el Señor estaba con ellos. Y dése cuenta usted que en sus luchas, cuando estaban con el Señor, cuando lo glorificaban, ellos no tenían poder en sí, pero la gloria del Señor se manifestaba, y Él era el que peleaba por ellos. Él era el que ponía estandarte, Él era el que ponía bandera. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios va revelándose a su pueblo y le va dando a conocer sus características. Ellos decían: Él es el omnipotente. Claro, Abraham no podía tener hijos, pero Él es el omnipotente. Él es Jehová, el yo soy, el que liberta. Claro, éramos esclavos en Egipto, ahora Él es el libertador. Y Él es el que provee. Cuando no hubo, Él proveyó. Ahora es el que levanta bandera. Cuando no estábamos temerosos, hubo un Dios que peleó por nosotros, y su pueblo Israel fue conociendo el carácter de Dios en esta revelación. Ese nombre yo soy, ese nombre de Jehová, ese nombre que les fue manifestado, ese nombre vino a ser muy reverente para los israelitas. Los judíos, aquellos del pueblo, tomaron este nombre en alta reverencia. Por ejemplo, si usted lee Éxodo 27, encontrará que dice la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La reverencia que encerraba ese nombre no solamente era mencionar un nombre por ahí al aire, sino había reverencia, porque cuando se mencionaba ese nombre se estaba hablando del Dios Todopoderoso, se estaba hablando del Dios libertador. Y por esa razón en el pueblo había la costumbre, y no solamente la costumbre natural de la cultura, sino religiosa,
religiosa en sí misma, de cuando mencionaban ese nombre, tenían que hacerlo con cierta reverencia. La historia de los copistas de la Biblia, es decir, los libros se escribieron, pero en Israel habían aquellos que se dedicaban a transcribir letra por letra para guardar la identidad del texto de manera fidedigna. Estos hombres, cuando se encontraban con la escritura con el nombre de Jehová, que era la pronunciación antigua, bueno, era YHWH en sus consonantes. Cuando se encontraban con ese nombre, dice la tradición que ellos, antes de escribir ese nombre, era tanta la reverencia que tomaban la pluma y la lavaban 7 veces y escribían el nombre y la lavaban 7 veces después de haberlo escrito, porque entendían muy bien este texto que acabamos de leer: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. A tal punto que ellos, cuando se referían a Dios, no mencionaban Jehová, decían Adonai, el Señor. Este nombre de Dios, este nombre que Dios comenzó a revelarles al pueblo de Israel, para ellos era algo importante, porque cuando mencionaban ese nombre estaban invocando a un Dios, como les he mencionado, poderoso, libertador. Por eso ellos decían, o por eso el salmista se inspira al decir: aquellos tienen carros, otros caballos, pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Porque en ese nombre tenían a un Dios que los respaldaba. Porque al mencionar ese nombre, Jehová dice y levanta bandera. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso, de alguna manera, aquellos que tuvieron un encuentro personal con el Señor en la antigüedad, ellos tenían una pregunta allá en el fondo del corazón, que la hicieron en su momento, y ellos preguntaron. Hay referencias bíblicas cuando ahí, con la experiencia con Dios, experiencias diríamos muy particulares con estas personas, ellos decían: ¿cuál es tu nombre? Cuando Jacob estaba luchando con el varón y ya era la madrugada prácticamente, en Génesis 32, usted encontrará en el versículo 26 esta lucha que tuvo Jacob esa noche, o esa madrugada mejor, cuando sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú, y Jacob, sus problemas y sus engaños lo habían alcanzado ya tenía que enfrentar por un lado a su hermano, a quien hacía tiempo atrás había robado la primogenitura, aunque la había ganado de alguna manera, porque su hermano la había despreciado. Pero por otro lado tenía que su suegro lo venía persiguiendo, y Jacob no tenía escapatoria. Dice la palabra del Señor que él se desvió y mandó a todos aparte y tuvo un encuentro personal. Mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 32, versículo 26. Dice 25, dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora la pregunta vino al contrario. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Con el que se encontraba Jacob ese día, bueno, era una manifestación de Dios. En la Biblia se conoce, o en la teología se conoce como una teofanía de Dios. Era algo particular en Dios que se hacía visible, que se hacía palpable. Dios se manifestó a Jacob esa madrugada. Y por eso la Biblia dice: y bendíceme. Y le preguntó Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y el varón de Jehová: ¿por qué preguntas por mi nombre? O sea que había ese anhelo de conocer el nombre, porque el nombre revelaba el carácter, el nombre revelaba la personalidad, el nombre le venía a revelar quién era exactamente aquella persona. Pero aquí el relato queda en la pregunta. Dice que le preguntó Jacob, y la respuesta es una pregunta: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y sin embargo, allá vino la bendición, pero se cierra el diálogo ahí, queda latente. ¿Cuál era el nombre de aquel varón? No dice la palabra del Señor. Y una experiencia similar tuvo el padre de Sansón. Si usted lee, por favor, el libro de Jueces en el capítulo 13, usted encontrará que Sansón también, bueno, fue un milagro del Señor. Fue algo que Dios, en su soberano plan, estableció por juez en Israel a un hombre llamado Sansón. Y usted encontrará cómo
Sansón tuvo una experiencia similar a la de Jacob. Mira lo que dice, por favor, el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 15. Jueces 13, 15. Manoa es el padre de Sansón. Manoa es el padre de Sansón. Y mira lo que pasa acá. Jueces 13, 15. Entonces, bueno, yo les relato lo que dice antes, podríamos leerlo, pero bueno, para ir avanzando un poco, el ángel de Jehová apareció y le dijo, van a tener un hijo, y les dijo esto, y será nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza. Les fue explicando todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Como que queda encerrado ahí, como que quiero saber el nombre. ¿Quién eres? Bueno, la Biblia dice que esa manifestación era el ángel de Jehová. Aquel varón, bueno, Jacob se le apareció allá como el varón. Y bueno, Abraham vino ese día y comió con él y le dijo, vas a tener un hijo. Dios se manifestó de manera visible, de manera palpable, en particular a ciertas personas en la antigüedad, y les revelaba planes, les revelaba lo que iba a suceder. Y acá Manoa también preguntó, dime cuál es tu nombre. Y la respuesta es, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Como que también queda la sensación de que hay algo. ¿Cuál era el nombre? ¿Qué estaba escondido detrás de ese ser que se encontraba hablando Manoa en ese momento? ¿Por qué Jacob preguntó y por qué no le dijo su nombre? Gloria al nombre del Señor. Pero algo reveló aquí, y era que ese nombre era admirable. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero la Biblia nos habla en los profetas de que Dios dijo que iba a revelar, que Dios dijo que iba a mostrar más de su carácter en su nombre. Por ejemplo, si usted mira las profecías o lea al profeta Isaías, usted encontrará cómo Dios promete que iba a revelar y iba a dar a conocer más de su poder, más de su esencia en su nombre. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Tal vez usted conoce esta escritura, pero yo le invito a mirarla en esta hora. Isaías capítulo 9, versículo 6. Por eso hablar del nombre del Señor es traerlo a Él, o más bien es tener en ese nombre el poder que pueda actuar en cualquier situación. Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando de los profetas. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ustedes saben muy bien de qué niño está hablando ahí, ¿cierto? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El profeta Isaías, muchos centenares de años atrás del cumplimiento de la venida de Cristo a esta tierra. Pero mira lo que dice después: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. ¿Qué dice ahí? Admirable. El mismo admirable de Manoa, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Admirable, consejero. ¿Qué más es ese nombre? Dios fuerte. Pero ¿qué más es ese nombre? Padre eterno. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué más es ese nombre? Gloria al nombre de Jesús. Eso Dios dijo, lo voy a revelar. Un niño nos es nacido, y el nombre de ese niño, mire todo lo que es: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. La profecía está escrita. Isaías 52, capítulo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 52, capítulo 5. La promesa del Dios del antiguo pacto, hablando de que iba a revelar, de que se iba a mostrar y de que iba a dar a conocer su nombre. Bueno, Él fue revelándolo a la medida que su pueblo tuvo la necesidad de conocerle. Mira lo que dice Isaías 52, versículo 5. Gloria al nombre del Señor.
Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pero mira lo que dice aquí la Biblia: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El pueblo, aquí está hablando el profeta, y la profecía se extiende a una humanidad, no solamente a la situación de, porque si usted lee todo el capítulo, encontrará que anteriormente viene hablando de, un poco recuerda la historia de Israel en Egipto, pero ahora vemos no solamente la visión de Dios en libertar a un pueblo esclavo de Egipto, sino vemos la visión de Dios de libertar al hombre que se encontraba bajo el mundo y el pecado mismo que lo atormentaba y que lo llevaba cautivo hacia la muerte eterna. Y cuando el Señor vio esa situación y vio a su pueblo entregado a los imperios que se levantaron en la época, dijo: bueno, mi nombre es blasfemado todo el día, pero por esta causa misma, porque mi pueblo está luchando, porque mi pueblo está aullando de dolor, digo, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dice Jehová, he aquí estaré presente. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Por eso, hermanos, usted lee en los evangelios, y en el evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, usted encontrará ese versículo hermoso cuando vino el anuncio del nacimiento de nuestro Señor. Y mira lo que dice Mateo 1, 21, porque Dios dijo: voy a dar a conocer ese nombre, porque voy a revelarles, porque recuerde que ese niño que nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo. Amén. Y llamará su nombre ¿cómo? ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo, no de Egipto, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al nombre del Señor. Jesús significa Jehová salvación. Jehová salva, gloria al nombre del Señor. Entonces, vean ustedes cómo eso de Isaías allá en el capítulo 9, versículo 6, lo comenzamos a ver acá. Cómo ese de Isaías 52, hablando de la situación de dificultad del pueblo o de la humanidad misma, como aquí él dice: bueno, ahora van a ser un hijo y llamará su nombre Jesús. Y le preguntaron a José: José, pero ¿por qué se va a llamar si no hay nadie en la familia que tenga ese nombre? Porque había también esa costumbre, y era que se repitiera el nombre Bar algo, Bar Jesús, algunos se llamaban así. Hijo de tal, Bar significa hijo de algo. Pero en este caso llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y claro, el Señor estuvo en esta tierra, Dios se manifestó en carne. La Biblia dice que el Verbo fue hecho carne y estuvo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y estuvo entre nosotros. Y claro que en algún momento fue de dudosa su procedencia. Él es el Mesías, pero él viene de Nazaret. La Escritura dice que vendría de Belén. Claro, ellos pensaron que venía de Belén, de Nazaret, porque su juventud la creció allá. Pero había dudas, unos dicen que es un profeta, otros que Elías, otros, pero un día por allá alguien dijo: pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos le fueron manifestando, pero cuando él fue a la cruz del Calvario y murió, pareció que todo terminó, que la historia del Mesías en él había sido una ilusión más de las muchas tantas que había habido en el pueblo en esas épocas, porque se habían levantado muchos diciéndose el Mesías, y la ilusión había acabado en algunos de ellos, pero no sabían que la Escritura decía que al tercer día se levantaría, y se levantó al tercer día, y sabe que vive por los siglos de los siglos y está con nosotros aquí en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque ese nombre Jesús es la manifestación poderosa del Dios eterno.
porque ese nombre Jesús es el cumplimiento. Yo diría que si Jacob hubiera estado presente, sabría cuál era ese nombre. Yo diría que si Manoah hubiera estado presente, conocería ese nombre. Pero nosotros como iglesia tenemos la bendición en el tiempo actual de tener un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al nombre del Señor. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Gloria al nombre del Señor. Por eso si usted lee el libro de los Hechos, encontrará como la iglesia comenzó a dar pasos diríamos pasos hacia adelante, no por la habilidad de sus predicadores, porque de hecho no eran hábiles en la predicación. Pedro no era un tremendo predicador que se dijera tal vez formado en aquello, pero había algo en ellos. Era el Espíritu Santo, pero también había un hombre que los acompañaba y que ellos los llevaban como estandarte. Por aquella razón, en aquel día en el templo llamada La Hermosa, un paralítico se encontraba yaciendo a las puertas del templo y pedía limosna. Si alguno que llegase tuviera la oportunidad de darle alguna moneda, y Pedro y el que iba con él dijo: mire, no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, ¿qué pasó con este hombre? Y Pedro dijo: este hombre ha sido sanado por la invocación de ese nombre de Jesús. Y ellos dijeron: hagan lo que quieran, menos prediquen en ese nombre. Él dijo: no nos cuesta, no será bien obedecer primero a los hombres que a Dios. Y siguieron haciendo prodigios en ese nombre. Y en ese nombre, hermanos, en ese nombre, la iglesia que nació allá en el libro de los Hechos en Pentecostés, esa iglesia alcanzó grandes prodigios. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús hay victoria. Por eso en esta hora, mencionar el nombre de Jesús es traer aquí a nosotros la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay poder. Por eso en Colosenses capítulo 3 dice: todo lo que hagáis de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y así que en esta hora aquí hay poder en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay poder en el nombre del Señor Jesús. Mire, Pablo y aquellos apóstoles del primer siglo que comenzaron a predicar este mensaje del Evangelio, fueron predicando en ese nombre. Y por allá un día le preguntaron a Pedro en su primera predicación en el día de Pentecostés, cuando se había conglomerado los judíos de la dispersión de las diferentes naciones, habían llegado ese día a Jerusalén, y en el día de Pentecostés vino el derramamiento del Espíritu Santo y cayó sobre aquella congregación de 120 había en ese día. Y Pedro, muchos dijeron: estos están borrachos, están llenos de mosto, se han embriagado. Pero algunos se maravillaban y decían: ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? ¿No son estos galileos? ¿No son estos varones judíos solamente de acá de esta tierra? ¿Cómo les oímos hablar? Cretenses, árabes, los del Ponto, los de Frigia, decían: ¿cómo hablan la lengua nuestra si no son criados en esa lengua? Y Pedro dijo: un momento, estos no están ebrios, porque dense cuenta que no es tarde, es la primera hora de la mañana, son las horas primeras del día. Esto es lo que cumplimiento de lo que dijo el profeta cuando dijo de que sobre toda carne derramaría mi espíritu. Y ahí comenzó a predicarles y hablándoles del mensaje de Cristo, del Evangelio. Y por allá, en algún momento al final de la enseñanza, de la predicación, que fue algo espontáneo, le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por allá un día estaban ellos en las regiones de Samaria y les preguntaron: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? No hemos oído hablar del Espíritu Santo, solamente fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Y por allá en el libro de los Hechos capítulo 10 versículo 51, por allá en la casa de Cornelio, la congregación de gentiles se encontraba escuchando a Pedro atentos. Y cuando estaba Pedro predicando la palabra, el Espíritu Santo descendió y llenó aquella casa con su poder, y comenzaron a hablar en otras lenguas los que estaban ahí. Y dice que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, nosotros tenemos victoria en el nombre de Jesús. Si usted tiene problemas en esta hora, usted tiene victoria en el nombre de Jesús.
Jesús. Si usted está enfermo en esta hora, al invocar ese nombre que es sobre todo nombre, usted recibirá la victoria. Si está enfermo, en el nombre de Jesús usted tiene sanidad. Gloria al nombre del Señor. Ahora alabanza para Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso la iglesia no la detiene nadie. Por eso la iglesia no la puede apagar nadie, porque tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y dice Hechos 4:2, y con esto termino: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Usted puede tener en esta hora, yo sé que estamos acá de campaña, yo sé que alguien ha venido con una necesidad, pero le digo en este momento, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me da la palabra que hemos leído en esta hora, que usted puede ser sano, que usted puede ser libre, que usted puede ser, como dice Satanás, prosperado en el nombre de Jesús.